Si quieres sacar un 10 en el examen de operaciones combinadas, mira este vídeo y sabrás que la primera operación combinada es un 6 y la segunda es un 107. Empezamos. Lo primero de todo que tenemos que saber es cuál es la jerarquía de las operaciones, o dicho de otro modo, en qué orden se realizan las operaciones. Y tienes que saber que primero se hacen los paréntesis, segundo se hacen las potencias y raíces, lo tercero son las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y lo cuarto son las sumas y restas de izquierda a derecha. Sabiendo también que si queréis hacer la potencia y raíces antes de los paréntesis, se puede hacer. Si queremos explicar las operaciones combinadas paso a paso, y queremos empezar por las sumas y las restas, y nos encontramos como en el primer caso, que hay pocas sumas o restas, pues las hacemos directamente. Por ejemplo, 3 más 8 son 11, menos 2, pues son 9. Muy bien. En cambio, si como en el segundo caso, pues nos encontramos varias sumas y restas a la vez, pues lo que hacemos básicamente es sumar por un lado los que suman, sumar por otro lado los que restan, y luego hacer la resta. Por ejemplo, 7 más 8 son 15, más 5 son 20, más 8 son 28 y 6 son 34. Pues aquí ponemos 34. Y ahora le restamos los que restan, que para eso los sumaremos. Entonces 2 y 6 son 8, y 7 son 15, y 2 son 17, y 5 22. Por lo tanto, restamos 22 y 34 menos 22 son 12. Y ya lo tenemos. Cuando hacemos multiplicaciones y divisiones las tenemos que hacer de izquierda a derecha. Si tenemos poquitas, pues tardaremos un poquito, si tenemos alguna más, pues tardaremos un poquito más. Como por ejemplo, 8 por 5 son 40, dividido entre 4, pues son 10. Y en cambio, en el segundo caso, pues 18 dividido entre 6 son 3, por 8 son 24, dividido entre 4 son 6, por 5 son 30. Y el resultado ponemos 30. Y ya estaríamos. Si tenemos multiplicaciones y divisiones con sumas y restas, lo primero que tenemos que hacer son las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas y restas. Como por ejemplo, en el primer caso, 3 por 4 son 12 y 6 dividido entre 2 son 3. Con lo cual, si ahora la apuntamos, 3 por 4 son 12, más 6 dividido entre 2 son 3. Y si hacemos el resultado final, 12 más 3 son 15. En cambio, en el segundo caso, pues lo primero que hacemos son el 3 por 5, que son 15, 14 dividido entre 2 son 7, y 7 por 4 son 28. Y si ahora lo ponemos aquí, 3 por 5 son 15, menos 14 dividido entre 2 son 7, y más 7 por 4 son 28. Y si ahora calculamos el resultado, 15 menos 7 son 8, más 28 son 36. Y si lo que tenemos son potencias y raíces con sumas y restas, lo primero que haremos será resolver las raíces y las potencias. En el primer caso por la raíz cuadrada de 64 y 3 al cuadrado, y en el segundo caso por la raíz cuadrada de 49, 2 al cubo y la raíz cuadrada de 25. Con lo cual, si resolvemos la primera, raíz cuadrada de 64 son 8, más 3 al cuadrado, que son 9. Y en el segundo caso, raíz cuadrada de 49 son 7, más 2 al cubo, que son 8, y raíz cuadrada de 25, que son 5. Muy bien, ahora la resolvemos, pues después de hacer la potencia de las raíces, hacemos las sumas y las restas. Por lo tanto, en el primer caso, 8 más 9 son 17, y en el segundo caso, 7 más 8 menos 5 son 10. En cambio, cuando tenemos potencias y raíces con multiplicaciones y divisiones, primero haremos las potencias y las raíces y luego las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a derecha, como por ejemplo en el primer caso, 2 elevado a 4 da 16, dividido entre raíz cuadrada de 64 da 8. En el segundo caso, 6 al cuadrado da
36 multiplicado por la raíz cuadrada de 4 que da 2 y dividido entre la raíz cuadrada de 81 que da 9. Ahora, en el primer caso ya podemos hacer las divisiones, o en el segundo caso la multiplicación y las divisiones. 16 dividido entre 8 da 2. Y en el segundo caso, 36 por 2 son 72, dividido entre 9, 8. Si hacemos cualquier tipo de operación, o sea, raíces, potencias, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, lo que tenemos que hacer es seguir el orden de las operaciones, o sea, primero las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y las divisiones, y finalmente las sumas y restas siempre izquierda derecha. Con lo cual, la raíz cuadrada de 25 en el primer caso dará 5, más 3 al cuadrado que da 9 por el 4. Y esto da, ahora tenemos que hacer la multiplicación, el 9 por 4 que da 36, por lo tanto ponemos 5 más, y 9 por 4 que da 36. Y finalmente la suma y la resta, 5 más 36 da 41. Si ahora lo ponemos en la segunda, 7 al cuadrado pues da 49, menos 8 multiplicado por la raíz cuadrada que da 2, porque recordemos que tenemos que hacer primero las raíces, más 14 dividido entre 7. Ahora hacemos las multiplicaciones y las divisiones. Esto será 49 menos 8 por 2 que da 16, y más la división que es 14 y 27 que da 2. Y ahora finalmente las sumas y la resta de izquierda a derecha. 49 menos 16 son 33, más 2, 35. Si ahora lo que hacemos son cualquier tipo de operación, o sea, potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, pero también con paréntesis, lo primero que podemos hacer son los paréntesis, las potencias y las raíces. Pues yo haré primero las potencias y las raíces, aunque se puede hacer primero los paréntesis primero, Vale. Venga, entonces, en el primer caso, 2 elevado a 5 da 32, más 4 por... Y ahora hacemos el paréntesis, pero dentro del paréntesis habrá una raíz, ponemos la paréntesis, raíz cuadrada de 121 da 11, menos el 2 por el 3. Vale. Ahora hacemos el dentro paréntesis, hay una resta, una multiplicación, tendremos que hacer primero la multiplicación, que es 2 por 3 igual a 6. Por lo tanto, todo lo dejamos igual, el 32 más el 4 multiplicado por el paréntesis, pero ahora dentro del paréntesis hacemos el 11 menos la multiplicación, que es 2 por 3, que dará 6. Entonces, si hacemos esto es igual a... Ahora sí que hacemos ya la resta del paréntesis, con lo cual todo quedará igual, menos la resta del paréntesis, más 32 más el 4 multiplicado por el 11 menos 6 da 5, igual a... Y finalmente, ahora ya que ya no tenemos paréntesis, hacemos la multiplicación que nos queda primero, 32 más 4 por 5 que da 20, y 32 más 20 da 52. Vale, muy bien. Y si ahora vamos a la segunda, 4 elevado a 3 da 64, bueno, ponemos el paréntesis, que no se nos olvide, menos 40, cerramos el paréntesis, dividido entre 6, más el 8, que lo multiplicaremos al abrir paréntesis, 10, menos, y ahora hacemos la raíz cuadrada de 25, que es 5, ¿vale? Y menos 6 por 3, ¿vale? Ahora hacemos los paréntesis, 24 menos 40, 24, dividido entre 6, más 8 multiplicado por 10 menos 5 da 5, y menos el 6 por el 3. Vale. Ahora hacemos las divisiones y las multiplicaciones de izquierda a derecha, por lo tanto 24 dividido entre 6 da 4, más 8 por 5 da 40, y menos 6 por 3, que son 18. Y ahora finalmente pues hacemos las sumas y las restas de izquierda a derecha, con lo cual 4 más 40 da 44,
menos 18 da 26. Y perdemos. Y por supuesto, y para no dejaros sin algo que trabajar vosotros mismos, os voy a dejar aquí unos pequeños deberes que nada, en el siguiente vídeo os daremos la solución para que podáis comprobar lo bien que lo habéis hecho. Tenéis aquí 3 ejercicios, donde el primero pues es multiplicaciones y una suma. En el segundo ya hay potencias, una suma, una resta y una raíz. Y el último pues ya son operaciones combinadas. Venga, hacedlo bien y pasamos lista en el siguiente vídeo. Aquí tenéis una pantalla final para poder realizar de manera correcta, siguiendo paso a paso las raíces cuadradas. Si queréis inscribiros o darle un like siempre que queráis. Y por supuesto, cuidaros muchísimo.